Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Saludos cordiales, estamos en la tertulia semanal de Televaldepeñas, en la semana en la que se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y es una efeméride, una fecha que aprovechan todos los signos políticos para llevar a cabo diferentes actos conmemorativos de este Día de la Mujer, y es una temática en torno a la cual se hace muchísima política. Esta semana, les cuento, hemos tenido sesión plenaria en el Ayuntamiento de Valdepeñas y en ella se ha discutido una propuesta de declaración institucional del Ayuntamiento en su conjunto, pues contextualizada en el ámbito actual del papel de la mujer en los diferentes ámbitos, en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país y a nivel internacional, en todos los ámbitos. Y ha habido discusión y ha habido polémica, como no podía ser de otra forma. Yo les adelanto, había una serie de enmiendas a ese texto que pretendía el Partido Popular, el Grupo Popular. Entre ellas había una mención expresa, una condena expresa a los casos de abusos y acosos hacia mujeres perpetrados por políticos de cualquier signo político, pero introdujo el matiz de solo subrayar los casos que afectasen a políticos del Partido Socialista, lo cual vino a ser, digamos, afeado por la presidencia del Pleno, por el alcalde Jesús Martín, que le acusó a la portavoz del Partido Popular de omitir aquellos casos en los que están implicados pues políticos del Partido Popular a nivel, digamos, no municipal de lo que a nosotros nos concierne, sino otros ámbitos. Por supuesto, se trataba de los alcaldes de Móstoles y de Algeciras. Desde Vox se tachó de hipócrita la iniciativa de presentar un texto en relación con el Día de la Mujer, cuando se trata de un partido que a nivel general está cargado de corrupción y adolece de numerosos casos en los que el respeto hacia la mujer en general pues deja mucho que desear. Le vamos a ofrecer, antes de presentar a los componentes de la mesa, hoy un extracto con las intervenciones de los diferentes grupos políticos, un extracto muy resumido de lo que dio de sí ese debate, para que ustedes empiecen a sacar conclusiones y ya abramos turno en esta mesa. Una cosa que les tenemos que agradecer esta vez y es que hayan traído al Pleno con suficiente antelación para poderla leer antes de que nos pidan el voto. Ya hubiera sido una fantasía que nos lo hubieran mandado hace un par de semanas y que al menos los que realmente estamos convencidos del tema pudiéramos podido hacer nuestras aportaciones. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en el propósito de reforzar la educación en igualdad y esperamos que no quede solo en palabras. Me parece una declaración institucional bastante hipócrita, más viniendo de un partido político que acumula escándalos de corrupción y acoso sexual e investigaciones por abusos que afectan directamente a las mujeres. Entonces, yo no sé qué estamos aprobando aquí o qué vamos a aprobar. Algo que trae el PSOE con tantos casos de corrupción, alcalde, no digo que usted tenga la culpa, pero desde luego pertenece a ese partido. Porque tenemos derecho a presentar las enmiendas y me gustaría compartirlas con los ciudadanos. Por ello, condenamos con total firmeza todo tipo de acoso sexual, laboral o ideológico, especialmente ante los casos tan sangrantes conocidos en los últimos tiempos por parte de representantes del Partido Socialista en el Gobierno a nivel nacional. Y de todas maneras esa manifestación que usted ha hecho la suscribo íntegramente, pero se le ha incorporado, se le ha olvidado usted un caso muy latente en estos momentos, ¿no? La del alcalde que está encubriendo el PP de Madrid después de que ¿de dónde era? De Móstoles, ¿no? Aquí que cada palo aguante su vela. La diferencia es que yo a los míos no los encubro, los denuncio. Y ustedes los tapan. Lola Gómez Moreno es portavoz y presidenta de Vox en Valdepeñas y está pues a mi derecha. Lola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, un placer volver. Acabamos de escuchar y yo tengo una pregunta inicial que pido que me la respondas telegráficamente porque tendremos tiempo de desarrollarlo.
¿Por qué ediles socialistas de cualquier municipio de nuestro entorno, Valdepeñas sin ir más lejos, están inhabilitados, según vosotros, para hablar del Día de la Mujer a cuenta de los estragos que causan personas como Ábalos, como Koldo, como Cerdán, etcétera, etcétera, hoy encarcelados, por cierto? ¿Que por qué están inhabilitados? Porque pertenecen a un partido que está lleno de corrupción contra la mujer también. Entonces, yo creo, no es que estén inhabilitados, es que esta declaración institucional debería de haberse consensuado para empezar con todos los grupos políticos, porque nosotros también tenemos cosas que decir. Y se presentó así, ala, venga, con lo que dijo David, que tenía razón. Esto, si se hubiera presentado antes, incluso en la comisión informativa, pues todos hubiéramos presentado alegaciones, hubiéramos aportado a esa declaración institucional y todos tenemos siempre algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros votamos en contra porque, por lo que dije, y lo me vuelvo a reiterar, es decir, si hay un partido político con casos de corrupción relacionados con el tema de prostitución y de mujeres, lógicamente, pues, ¿qué quieres que te diga? Contra la mujer, perdón, pues me parece un poco hipócrita esa declaración institucional. Es mi opinión. Elioz Castellanos, Unidas por Valdepeñas, él no forma parte del plenario, pero sí forma parte de la ejecutiva y de la asamblea local de esta formación política. ¿Algo que objetar a lo que acabamos de ver, el extracto de ese debate, y frente a lo que acaba de oponer o de argumentar la representante de Vox? No, sí, simplemente seguir las palabras de David, que si se hubiera enviado algo antes, pues seguramente se hubieran podido sumar a lo mejor más ideas a esa lectura, pero bueno, quitando eso, siempre nos tendrán a Izquierda Unida de parte de la igualdad real y efectiva entre todas las personas, hombres y mujeres, tanto antes como ahora como en el futuro. Sandalio Bravo Ibáñez, él es miembro de la Asamblea del Partido Socialista de Valdepeñas. Él es un conocidísimo maestro, profesor de Valdepeñas y expolítico, para quienes tengan la memoria más remota, porque él estuvo participando en la política municipal en los años 90. Sandalio, muy buenas. 80 y 90. Efectivamente, tenemos que decir que también los 80, lo que desde pasa el 83. A mí ahí existe el cortafuegos de la memoria, porque yo empecé en los 90 a trabajar. Ya, bueno. Sandalio, contigo ya declaramos abierta un poco la barra libre de opinión en esta mesa. De lo que acabas de ver y escuchar aquí, ¿qué tendrías que decir? Bueno, a mí me sorprende que en un tema como es la defensa de la igualdad de la mujer y el hombre, pues pueda haber gente que esté en contra. Me sorprende. Me sorprende que solamente no ya criticarles, sino que se condenen solamente los casos de violencia de un sector y no se condenen todos. Porque, vamos, yo no voy a enumerar casos, no son 2 alcaldes, hay alguno más. Me acuerdo de Ponferrada, por ejemplo, pero quiero decir que si se condenan los abusos, pues hay que condenarlos todos. Y no solamente los abusos de ámbito estrictamente sexual, sino también los abusos de poder. Y hay casos como dentro de la policía que también están en palpitante actualidad. Y yo creo que hay que condenarlos todos, sin matices. Sin matices de ningún tipo, porque si con esto se pretende tener algún alma arrojadiza respecto a los adversarios políticos, mal vamos. Yo creo que en un tema de estos hay que condenar todos los casos indiscriminadamente. Así de claro. El problema no será que se trate de politizar un asunto tan... Pues eso que no, pero eso se lleva politizando muchos años. Pero eso que lo digan los que politizan. Yo hablo motu propio. Es decir, hablo por mí mismo, yo no represento a nadie y yo no ni politizo, ni he politizado, ni quiero politizar ni este tema ni muchos otros. Pero si el problema, Sandalio, es que el tema de la igualdad se lleva politizando muchos años, por lo que sea, ¿vale? Yo, por ejemplo, no estoy en contra, yo denuncio cualquier violencia contra cualquier persona, contra mujer, contra hombres, contra personas mayores, contra niños, eso lo hacemos todas las personas normales y corrientes, ¿vale? Se denuncia. ¿Se condena? Sí, claro, pero hay que condenar, como tú bien dices, todo, claro, sea de donde sea. ¿Qué ocurre? Que se han montado en torno al tema de la igualdad. El 8 de marzo, yo recuerdo, ya tengo una edad también, que toda la vida ha sido el Día de la Mujer Trabajadora,
Da igual si trabajabas fuera de casa como si trabajabas dentro. Se valoraba lo mismo, ¿no? En el caso de la mujer trabajadora que trabajaba fuera, lo que tú defendías entonces era, bueno, pues igualdad de salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a mí me parece perfecto, pero es que ya el 8 de marzo ya se ha convertido en un 25N. Sí, ya se sale a decir lo mismo que se dice el Día contra la Violencia de Género. Entonces, un día es un día y otro día es otro día, ¿vale? El tema de la igualdad, pues sí, se han creado chiringuitos en torno a la excusa de la igualdad. Y bueno, yo soy mujer y yo defiendo mis derechos como mujer, pero es que yo los llevo defendiendo toda la vida. Yo no he tenido, tan solo una vez en mi vida he tenido un problema laboral y lo defendí en los juzgados. O sea, quiero decirte que yo creo que esto ya se está politizando en demasía. Bueno, acosos en ha exceso, habido siempre, toda la vida. Y yo conozco muchos casos de mi entorno. Bueno, pues yo conozco casos de mi entorno donde ha habido casos de acoso en el ámbito laboral y en el ámbito ciudadano, de ir en un autobús o en el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se puede constituir. Y además es que últimamente con el tema de las redes sociales a mí me preocupa mucho porque hay mucha tela que cortar ahí. Hay mucha tela que cortar. Yo ya conozco algunas iniciativas en algunos lugares donde antes de que el gobierno ponga cortapisas al uso de redes sociales por parte de los jóvenes menores de 16 años, se están haciendo iniciativas en algunos ayuntamientos muy interesantes. Conozco de algún ayuntamiento donde se ha hecho gestiones con comercios para que los chavales puedan ir a cualquier establecimiento y decir, ¿puedo llamar a mi padre? Porque no llevo teléfono. ¿Puedo llamar a mi casa? Y pero que lo han acordado, que el ayuntamiento lo ha acordado con una serie de empresas, de una serie de comercios, para que los jóvenes, los niños incluso, puedan acudir a un establecimiento y decir, ¿puedo hablar con mi familia para decirle que estoy bien o que no, o que voy a llegar un poco más tarde? Bueno, me parece una iniciativa... Pero quítale tú a un joven, a un adolescente, quítale tú el teléfono. Bueno, pues la educación. Eso sí, claro, sí, claro. Vamos, pero... claro, pues a lo mejor se enfurruña tanto como se enfurruña un señor de pelo amarillo. Sí. Porque puede ser que porque yo los equiparo en cuanto al tema ese de enfurruñarse cuando me quitan el juguete. Lola, ¿qué clase de manifiesto sí hubiese apoyado Vox? Bueno, nosotros, por ejemplo, el reconocer que hay denuncias falsas contra los hombres también lo hubiéramos apoyado. No sé, nosotros tenemos una declaración institucional en la que, bueno, pues lógicamente condenas los casos que hay reales de violencia doméstica. Lola, estamos hablando del 8M, no del 25M. Ah, perdón. Vale. Entiéndeme. Vale, sí. Es que como yo lo considero que más o menos se ha vuelto lo mismo porque se habla de lo mismo, pues lógicamente me voy por ahí, porque es que se habla de lo mismo. Confundidos que estamos hablando de... Sí, del 8M, pero lo han convertido... evidentemente de igualdad. Que sí, y en el 25N hablamos de lucha también contra la violencia de género y de igualdad, como lo queramos denominar. También hablan de igualdad. Volviendo, recuperando el hilo, ¿qué tipo de manifiesto o de qué adolecía según vosotros el manifiesto o la declaración propuesta? Yo lo dije muy claro y lo he vuelto a decir. El mío, o sea, la declaración que pusieron, primero, adolecía que no había sido una declaración institucional por norma. Y Sandalio lo sabe porque ha sido concejal, igual que soy yo, por norma se tiene que consensuar antes de llevarla a pleno. Y lo hemos hecho en otras ocasiones con otro tipo de declaraciones institucionales. Se tiene que consensuar por todos los grupos políticos. ¿No lo tuvisteis con tiempo? ¿Qué va? Para nada. Ellos tenían que... La llevaron para el pleno. Pero no. Te lo digo yo. Entonces, si cuando fuimos a la comisión informativa esa declaración institucional se hubiera presentado, es lo que he comentado antes, se hubiera cogido, pues tanto por parte de un grupo como por otro, como nosotros,
presentamos unas alegaciones para incluirlas, o un texto para incluirlo dentro de esa declaración institucional, pero es que no la soltaron a bocajarro. Entonces llega un momento en que dice, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí no me da tiempo, y te la lees y dices, vale, hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras a lo mejor no, pero yo personalmente tengo que incluir lo que yo pueda pensar sobre ese día, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando te la presentan miembros de un partido político que está donde está, y que, bueno, pues tienes casos como Ábalos, el Tito Berni, tienes votar la ley del sí a favor, que está soltando violadores y gente que está en la cárcel y que ha hecho daño a mujeres, pues sinceramente la confianza no es la misma. Y yo no la apruebo, lo tengo clarísimo. En Unidas por Valdepeñas, porque he querido entender al concejal David Casado, que, bueno, no felicitar ni celebrarlo, pero que sí que tuvieron con antelación el texto para poder hacer aportaciones. Yo entiendo lo mismo, porque sí que es cierto que no he hablado concretamente de si se la entregaron antes a ellos expresamente, pero vamos, deduzco de sus palabras que esta vez sí les ha llegado con unos días de antelación, no como la del año pasado, que es verdad que se pidió el voto a favor directamente en el Pleno. Cuando la presentaron, se la dieron en el momento, claro, no dio tiempo ni a leerla ni a hablar. Y sí que estoy de acuerdo con Lola en una cosa, y es que a lo mejor, pero no solo aquí en Valdepeñas, sino en general, pero concretamente en Valdepeñas, y ahora ha ocurrido que si no lo han enviado a vosotros, falta diálogo, pero en lo que, o puede faltar diálogo entre todos los partidos, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que todo el mundo pueda o deba meter su punto de vista. Y no lo digo ahora en concreto por vos, sino porque yo soy de la opinión de que no todas las opiniones valen, y porque eso dio pie en décadas anteriores en Europa a que determinadas ideologías llegaran a donde llegaran, porque en aras de la libertad de expresión y que todo el mundo pueda opinar, pues se terminaron llegando al poder ciertas ideas que no tienen cabida en ningún sitio. Por eso digo que yo siempre estaré de acuerdo en que la gente tenga derecho a expresarse, pero no a que todas las opiniones sean respetables ni aceptables. Pues fíjate, yo no pienso así. Yo pienso que la libertad de expresión está por encima de todo y la gente tiene derecho a expresarse, pero caemos en la lógicamente. Siempre y cuando no sea insulto. No confundamos la libertad de expresión con la libertad de insultar y de calumniar y de difamar. No confundamos. Decir la verdad en muchas ocasiones no es difamar. No, lo que pasa es que cada uno tiene su verdad. Ya, la verdad, tu verdad. Hay un dicho clásico. Bueno, pero yo desde luego pienso que no se debe confundir la libertad de expresión con la libertad de insulto ni de calumnia. ¿Consideráis, por cerrar este primer tema, este primer bloque, que sigue vigente la reivindicación de la igualdad de género y centrarla y personificarla en este 8 de marzo? ¿O es algo que, en el contexto que ella apuntaba antes de Día de la Mujer Trabajadora, luego se generalizó el Día Internacional de las Mujeres? ¿Sigue vigente esta conmemoración? ¿Es aún necesaria o es algo ya superado? Pienso que sí, y no hay más que ver la diferencia de salarios globales entre hombres y mujeres con las mismas categorías prácticamente, y no solamente en el tema salarial, sino el acceso de la mujer a muchísimas instituciones. Es decir, no hay que ver nada más que el Consejo del Poder Judicial, no hay que ver nada más que, bueno, quién copa las direcciones de las universidades, habiendo muchas más mujeres docentes que hombres, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que seguir reivindicando la igualdad de hombre y mujer. Hombre, nunca hay que dejar de pedir a alguien, quien sea, hombres o mujeres, sus derechos, lógicamente. Pero hay mujeres en las altas instancias ya. Minorías. Fíjate qué cosa más curiosa. En el Ayuntamiento de Valdepeñas, las cabezas de la derecha somos mujeres y de las de la izquierda son hombres. Qué cosas, ¿eh? Y vais defendiendo algo que luego no aplicáis, incluso vosotros. A nosotros nos llaman machistas, nos llaman de todo, cosa que no es cierta porque no lo es. Eso es sentido común. Pero yo soy mujer y yo soy cabeza de Vox. En el Partido Popular está doña Cándida Tercero, que también es mujer. En el resto de las formaciones políticas, que son de izquierdas, que son supuestamente los más feministas del mundo mundial, sois hombres. O sea, son hombres los que encabezan las listas.
ahí hay algo un poco raro, ¿no? Yo a mí Digo, no me yo metas no en sé. esta historia que no tengo nada que ver con sí, ello. no, ya lo sé, En esa Sandalias, historia no lo tengo digo, nada que estamos ver. debatiendo, No, claro. pero es muy curioso. Pero no me digas vosotros, porque yo no estoy en esa guerra. Es decir, yo no tengo ningún cargo ni pero defiendes institucional, lo ni mismo. partidario, ni orgánico de ningún tipo. Y me represento a mí mismo, y tengo bastante. Ya. Elliot, yo no sé si queda por aludido por lo que dice Lola de Vos, porque sí es cierto que muy unidas en femenino, pero dos tíos. Pero son dos tíos. Sí, sí, claro, pero nos estamos olvidando de Juana Caro, que no, esta mujer, esta compañera, ha estado y ha ido en listas incluso para encabezando la lista para el Congreso Nacional, es decir, y no ahora, hace años, es decir, que es que la cabeza de lista será una mujer o será un hombre dependiendo de las personas que estemos en la asamblea. Juana, después de muchísimos años trabajando para Izquierda Unida, decidió dar un paso atrás para no estar en primera línea, pero ella sigue ahí, sigue en listas, sigue trabajando, y en Izquierda Unida nos da igual quién encabece la lista, siempre y cuando todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacerlo y las mismas oportunidades de trabajar, y eso sí que nunca se le ha negado a nadie en Izquierda Unida. Y de hecho tenemos muchas mujeres que están trabajando, pero que a lo mejor por edad o por donde desarrollan su trabajo a día de hoy no se plantean ir en cabeza de lista en Valdepeñas, pues porque son muy jóvenes o están acabando sus estudios, o porque están trabajando en Madrid y consideran oportuno no ir a encabezar una lista porque no van a estar viviendo el día a día del pueblo, como puede ser nuestra coordinadora Carmen, que es la coordinadora local. Es decir, ahora han encabezado la lista hombres porque las circunstancias han venido así. De aquí a 10 años, cuando estas chicas jóvenes, que digo que hay varias que están terminando la carrera, si finalmente terminan por Valdepeñas y terminan y siguen interesadas en el proyecto, no me cabe ninguna duda de que es más que probable que alguna de ellas termine encabezando esto. Pero vamos, a acusar de machismo porque una lista, y más sabiendo... Yo he dicho que a nosotros nos acusan de machistas y estamos encabezando Ya, la lista. pero claro, si se dice una cosa va con una intención. ¿Cómo? Acusar de machistas a un partido que siempre está defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres y que está luchando por ella de forma activa, lo cual veo bien. Y habrá momentos en los que nos podemos equivocar y momentos en los que no, pero creo que la lucha de la igualdad de todas las personas, creo que no va a ser una de ellas, porque ahora en esta legislatura estén encabezando dos hombres, cuando tenemos una coordinadora, cuando hace años, cuando probablemente en el PSOE, en el PP no habría casi mujeres en las listas, ya encabezan a Juana Caro aquí en Valdepeñas, pues hombre, que nos lo digan a nosotros me parece un tanto salido del tiesto. Y hay un detalle más: si las cosas siguen tal y como están ahora, hoy, de cara a la cita electoral de mayo de 2027, el año que viene, insisto y subrayo, si todo sigue como está ahora, pues de al menos 4 listas que es seguro que concurran, Izquierda Unida, Podemos, Vox, Partido Popular y Partido Socialista, 3 de esas 4 van a estar encabezadas por mujeres. No lo sabemos. Sí, lo sabemos. No lo sabemos. Una ya han dicho que sí, el resto no lo sabemos. Si tuvieras que apostar, por lo que PSOE, hoy, por el lo que PSOE hoy. ya ha dicho que va a presentar mujer, ¿no? No, no lo ha dicho. Oficialmente no lo ha dicho, pero bueno, a es Jesús Martín evidentísimo. se le ha escapado alguna vez quién va a ser su candidata. Sí, pero yo pregunté en cierta rueda de prensa. En mi partido no lo sabemos todavía. Y la susodicha En el PP candidata no lo me sé. devolvió todo al corral, con lo cual no está dicho todavía. Pero es evidentísimo que 13-4 serán mujeres, repito, si todo sigue como está ahora, que Yo no te lo puedo sorpresas decir, por mi tendremos. Yo no Bien. sé qué va a votar la asamblea del PSOE de Valdepeñas en cuanto a los candidatos, no lo sé. No, pero Jesús alguna vez se le ha escapado. Bueno, Jesús tiene un voto. Se le escapa su deseo. Su deseo se le ha bueno, vale, escapado. vale, eso lo acepto. Pues eso, su deseo. deseo. Que Pues ya los está. también Pues ya varían, está. también varían. También es verdad. Bien, y vamos a cambiar de tercio en recta final de esta primera parte. La comparecencia del concejal de Deportes en la pasada sesión plenaria del mes de marzo podría considerarse como una táctica, estrategia de la oposición, encabezada en este caso por Unidas por Valdepeñas, someter a una batería larga de preguntas a un representante, a un teniente de alcalde que está al frente de un área, Deportes, que mueve entre 2 y 3 millones de euros al año y que en infraestructuras es quizá
la que tiene, digamos, mayor patrimonio y mayores instalaciones que gestionar, pero también porque habría que hablar de una herramienta, un recurso para la transparencia, para examinar a los componentes del equipo de gobierno. Vamos a ver, y tengo que hacer una pequeña salvedad, veremos solo preguntando a los componentes de Izquierda Unida, de Unidas por Valdepeñas, porque tal y como avanzaba la mañana, estos servicios informativos de Televaldepeñas tenían que cerrarse de alguna manera, y llegamos hasta la primera hora de esa comparecencia. Fueron más de 2 horas. El concejal de Deportes estuvo respondiendo a la oposición, a 3 de los 4 grupos que preguntaron, durante más de 2 horas. Vamos a ver un extracto de la primera hora, en la cual solo preguntaron Unidas por Valdepeñas. Este equipo de gobierno decidió hace prácticamente 3 años dar un paso hacia adelante, abordar lo que para nosotros consideramos era un problema, que era la uralita o el amianto y las goteras que se ocasionaban. Sacamos la licitación, se quedó desierta, volvimos a sacar la licitación y la empresa adjudicataria, una empresa sevillana, pues después de empezar las obras por correo electrónico nos desistió de ella. Tormentas o las lluvias que hemos tenido los meses de diciembre y enero, pero para su información y sobre todo también para la información de todos los vecinos, hace 10 días comenzamos otra vez con la puesta a punto del pabellón de la Molineta. Por correo electrónico, que no tuvieron ni la decencia de llamarnos, nos mandaron un correo diciendo que abandonaban la obra. Por suerte, gracias también a los servicios administrativos, en menos de 3 meses hemos vuelto a sacar la obra y en este caso hace 10 días empezamos con ella. ¿Conoce usted la burocracia que hay que hacer para todo y el tiempo y las molestias que se eliminarían si en vez de dar dinero a los clubes ese mismo importe lo pudiera utilizar para el uso de las instalaciones? Mire, pero conozco cómo funcionan los clubes de Valdepeñas y este concejal, en este caso esta concejalía, no se va a saltar la ley. Por más veces que usted me lo pregunte, yo siempre voy a cumplir la ley. Pero sí sé lo que somos capaces de esta concejalía de hacer para que nuestros clubes deportivos no se paralicen en el desarrollo de sus actividades. Eso sí es consciente. ¿Y esto ha tenido que ver algo con que tengamos una comparecencia en este mes? No, tiene que ver con el presupuesto, perdona, que no lo sé la fecha, señora concejal de Hacienda. El 1 de enero. Entró antes en vigor que otros años. Yo le pediría a la señora Vanessa Irla, que no es la comparecencia de la señora Vanessa Irla, así que por favor, Y yo le me recuerdo a usted que quien arbitra el debate es el presidente. Aténgase a la pregunta. ¿Qué está haciendo esta concejalía para fomentar el aumento de participación en las escuelas deportivas, para que haya más presencia de niños y de niñas en las escuelas? Mire, yo sé que usted ayer estuvo en la media maratón. No lo sé si estuvo en la carrera infantil del día anterior, pero mejor ejemplo, que el sábado en Valdepeñas hubiera más de 800 niños y niñas de los centros escolares, ¿mejor prueba quiere usted? Sí. Pues no la tengo entonces. Bueno, ¿qué? Si usted considera que 800 niños y niñas de centros educativos escolares es poca prueba para justificar la cantera y los hábitos saludables de nuestros niños, pues más no puedo. Sí, mira la inversión que ha hecho estos últimos 3 años el equipo de gobierno en cuanto hablamos de fútbol. Césped natural, 400.000 euros. Cambio de la grada quitando el amianto, 200.000 euros. Si usted me dice que gastarnos en un solo deporte 600.000 euros no es apoyar el fútbol, pues no lo sé. Por supuesto que hay cosas que mejorar. Es un extracto mínimo. El concejal, el teniente de alcalde de Deportes y Festejos, por cierto, más de un 90% de las preguntas se dirigieron a deportes y además se le hacía comparecer como tal. Estuvo más de 2 horas, 2 horas y muy poco, respondiendo pues más de un centenar largo de preguntas de la oposición. Yo tengo que preguntar a la representante de uno de los grupos políticos que hoy está aquí en esta tertulia. Vox todavía no ha hecho esa rueda de prensa post-pleno, suele ser el grupo más madrugador, porque convocan, y permítaseme desvelar, que durante la propia sesión ya nos están convocando. Y en esta ocasión, por circunstancias que se nos escapan, pues todavía no ha tenido lugar esa comparecencia. Y yo, bueno, pues voy a abusar un poco de la confianza de la compañera porque es periodista. Lola Gómez, portavoz de Vox, ¿qué le pareció la actuación o las respuestas del teniente de alcalde de Deportes? A ver, fueron muchas preguntas, la verdad, y no consensuadas. Cada uno, había preguntas que hacía Unidas por Valdepeñas, que yo también tenía, o a lo mejor también doña Cándida tenía, pero a mí lo que me pareció es que se lavó mucho la cara. O sea, no, muchas cosas de las que... No voy a decir mentiras, pero casi que sí, porque luego después hay muchos padres, gente de clubes y demás, que lógicamente no voy a desvelar,
que nos llamaron y nos dijeron que estaban muy ofendidos y muy cabreados porque hay cosas que se dijeron que no eran ciertas. Entonces, bueno, pues somos la mejor infraestructura a nivel de Castilla-La Mancha junto con Albacete, pero también reconocieron muchas veces y en muchas preguntas que había muchas cosas que hacer, claro, porque si tú no mantienes las instalaciones durante un año completo, no las revisas, no las mantienes, al final llueve y hay goteras, al final pasa lo que pasa, que cuando viene una emergencia, pues no está preparada la instalación, no está bien arreglada o no está bien revisada, y eso es un error. Sandalio, Elliot, os emplazo para continuar con este mismo tema a vuelta de la publicidad, porque ya hemos cumplido la media hora. Así que vamos a seguir hablando del Pleno Municipal. También les avanzo que en la segunda parte vamos a hablar de cosas interesantes, ya no en lo local, sino en algo que está aconteciendo a nivel global, y ya estoy dando pistas, y que puede afectar de manera sobremanera a la economía de Castilla-La Mancha. Así que emplazo a los dos compañeros a reiniciar este mismo asunto de la comparecencia del concejal de Deportes a vuelta de la publicidad, y dedicaremos a esto los primeros minutos. Después cambiaremos de tercio. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Tenemos, como siempre en este momento, que agradecer la sponsorización, el patrocinio de Bodegas Fernando Castro de este espacio semanal de tertulia que ustedes ven en su estreno la noche del jueves, lo que luego verán en sus reposiciones a lo largo de la semana y del fin de semana en 3 ocasiones más. Y nos quedábamos hablando de esa comparecencia del concejal teniente de alcalde de Deportes a preguntas de la oposición. Da la sensación de que esta es una fórmula nueva o recientemente adoptada por los grupos de la oposición en Valdepeñas, pero tenemos que recordar algún precedente muy lejano, que no sé si, vaya, Sandalio Bravo se acuerda, yo recuerdo al menos en una ocasión en la legislatura de Victoriano donde se hizo comparecer al concejal precisamente de Deportes. Me voy a remitir a anterior al Victoriano. Pues sin perjuicio de que hagas alguna alusión y que te agradeceremos que hagas, bueno, pues de memoria viva de la política democrática en nuestro pueblo en tiempos anteriores, pues que valoréis primero la actuación que tuvo, porque Helios Castellanos de Izquierda Unida me consta que estuvo presenciando el pleno y que lo ha seguido presencialmente y a través de internet, tanto la actuación de David Sevilla como la manera de fiscalizar o de someter a examen a los miembros de un equipo de gobierno mediante esta fórmula de la comparecencia. Pues bueno, yo quiero recordar que en la legislatura, no me gusta llamarles legislatura a las municipales porque aquí no se legisla, pero bueno, en el periodo municipal de 1987 al 91, el Grupo Socialista, que todos estábamos en la oposición, pedimos, creo que fueron 4 o 5 plenos monográficos para bueno, pues para hablar de la gestión de, uno fue en deportes, otro fue en servicios sociales, otro fue en urbanismo y no recuerdo, creo que hubo otro. La diferencia con lo de ahora es que lo hicimos al principio del mandato, no al final, porque yo he oído que parecía que era como un poco buscando la pre-campaña electoral. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Nosotros sí hicimos aquello y además convocamos plenos extraordinarios monográficos para examinar la gestión de esas áreas que yo estoy hablando. Por cierto, que el alcalde nos convocaba el pleno a la 1, cuando sería que estábamos trabajando algunos, y entonces el segundo pleno recuerdo que nos llevamos un bocadillo cada uno y sacamos el bocadillo y nos dijeron que eso era, vamos, no, el primero,
que era incorrecto llevar allí un bocadillo en el pleno, y dijimos que teníamos que a las 3 trabajar. Y eso que no tenían cámaras delante. Bueno, a nosotros en el pleno, hace 2 plenos creo que fue, nos tuvieron hasta las 5:30 de la tarde, y sin comer. Bueno, que no nos soltaron media hora para pero decir, es que nosotros es que teníamos que ir a trabajar. Y entonces... Os tuvisteis. Bueno, nos tuvisteis. El pleno duró lo que quisiste los 21. El presidente debe decir, oye, que además había alguna que otra concejal del PSOE que tenía que comer y tampoco la muchacha había comido. O sea que... Bueno, el caso es que nosotros el segundo pleno ya se convocó a una hora razonable, no sé si fue a las 7 de la tarde, a las 7:30, a las 8, a las que fuera, pero bueno, que es una anécdota a recordar de aquellos plenos. Y en cuanto a lo que hemos presenciado... Pues yo es que conozco un poco cuál es la gestión que se está haciendo en deportes y me parece que lo que se ha dicho pues responde a la realidad. ¿Que es una gestión mejorable? Pues todas. Yo emplazo a cualquiera que me diga que su gestión es impecable al 100%, pero yo creo que la gestión que se está haciendo en deportes en el Ayuntamiento de Valdepeñas es razonablemente buena. Yo le daría buena nota. Elliot. A ver, Lola ha dicho antes que no iba a decir que miente, pero casi. Yo sí voy a decir que miente, porque una persona con el conocimiento del área como debe tener el concejal, o una de dos, y me voy a quedar, y no sé cuál es peor, o no está haciendo bien su trabajo y por tanto desconoce el estado de muchas de las instalaciones, o miente descaradamente cuando dice muchas de las cosas que ha dicho en esta comparecencia, que yo invito a todos los vecinos a verla, porque yo como usuario de uno de los gimnasios, ahora de la Casa del Agua, pero vamos, anteriormente de los Llanos, no hay goteras porque ahora ya hemos vivido un episodio inusualmente lluvioso. No, estamos hablando que hace 3-4 años aquí no caía ni una gota y llegaba una llovizna cualquiera, esporádica, pues como llueve en otoño, cualquier día. Y teníamos goteras, goteras por los pasillos, goteras en la sala de máquinas, etcétera. Las pistas ahora se han anegado, es decir, que yo no estoy diciendo que sea una gestión desastrosa, porque hay unos límites presupuestarios, hay unos límites de tiempo, de medios, hasta ahí muy bien, pero que ha mentido descaradamente en muchas de las preguntas que se le han hecho, y en otras ha tirado balones fuera, e incluso nos acusó de haberle enviado desde nuestro partido las preguntas con poco margen y demás. Este señor sabe que se le estaba culminando a hacer una declaración desde noviembre. Creo que ha tenido tiempo más que de sobra para tener claro datos tan básicos como cuántos usuarios hay en un gimnasio, en el municipal, por ejemplo. O sea, es que yo lo único que he visto es que ha ido a adornarse, a intentar dejar en ridículo a quienes le preguntaban, a enviarlos, a redirigirlos a la página web, pero bueno, te estamos preguntando, es tu trabajo, estás a jornada completa, no sé, para llevarlo mínimamente preparado, y lo ha traído preparado, pero no para dar un buen servicio al pueblo, sino para adornarse, y eso me parece ya desde el punto de vista como ciudadano vergonzoso, porque yo no quiero como ciudadano tener un concejal que va a adornarse y no a responder a las preguntas del pueblo. A ver, al hilo de lo que ha dicho, totalmente de acuerdo, Elio, lo del inicio del mandato Sandalio de hacer unas preguntas al concejal, pero si a lo mejor lleva 3 meses y no llevaba ya un año. Ah, un año, vale, como no ha hecho tiempo, digo, fue en el primer, hombre, lo suyo es a mitad de legislatura o al final. Pues mi opinión era que era mejor antes, pero bueno, no se trata, a ver, no se trata de hacer las cosas perfectamente al 100%, porque sí que es cierto que no todo el mundo puede hacerlo, pero yo recuerdo cuando yo tenía mi periódico, de ir a la Molineta y ayudar a poner cubos para ir a cubrir un reportaje o una entrevista y tal, de haber llovido, haber caído 4 gotas, y ayudar a poner un cubo porque estaba cayendo ya, pero hace ya años, caía agua de la techumbre de la Molineta de los pabellones.
Y bueno, eso, jolín, es que son muchos años. Yo llevo, pues estamos en 26, como 5 años que ya no tengo el periódico, y eso fue bastante antes de la pandemia, entonces ya son más de 10 años que lleva eso así. O sea, que quiero decirte que han ido arreglando, han hecho chapuzas, y eso no se puede hacer, hay que levantarla entera y ponerla bien. Vale, se trata sobre todo de mantener las infraestructuras en condiciones. Cuando llegue una tragedia, una desgracia de una tromba de agua, pues tenerlo preparado, estar preparado, no que empiecen a caer agua y agua que parece que está lloviendo dentro de... No, es que está lloviendo dentro de los pabellones. Entonces, eso no se puede presumir de decir que tenemos las mejores infraestructuras cuando hay bastantes defectos en muchas de ellas. Pues si os parece, ahí lo vamos a dejar y cambiamos absolutamente de temática, abrimos el foco y nos ponemos en modo global, porque el pasado 28 de febrero, han transcurrido 5 días, se inició un ataque, una agresión por parte de Estados Unidos y de Israel sobre Irán, país de cuyo régimen se sospechaba o se tenían indicios o pruebas más bien de que estaban completando la posibilidad de disponer de armamento nuclear, y que eso suponía una amenaza a Occidente en general y en particular a los Estados Unidos y sobre todo a Israel, por proximidad y por hostilidad. Así las cosas, han transcurrido los acontecimientos, los ataques se han desarrollado de manera que se han eliminado, han asesinado para unos, han ejecutado para otros, al líder del movimiento o del régimen iraní, que es Ali Khamenei, que viene sometiendo a su pueblo, a su país, a una dictadura férrea, cruel, desde el año 1989, y posteriormente se han eliminado, se han cepillado, vamos a hablar en términos coloquiales, a toda la cúpula de los ayatolás. No sabemos si al 100%, porque de un plumazo fueron para adelante en torno a 90 en un solo ataque. Irán se está defendiendo, pero a todas luces su potencial resulta bastante desequilibrante en relación con la agresión que está soportando, que está recibiendo. A todo esto hay un pronunciamiento expreso del Gobierno de España, señalando, como ustedes han podido comprobar por la comparecencia de hoy mismo del presidente del Gobierno, en el sentido de que es conciliable, puede un gobierno estar en contra de un régimen que es odioso, como es el calificativo que ha empleado, y al mismo tiempo estar en contra de una escalada bélica como la que está teniendo lugar. La respuesta de Estados Unidos es la previsible. En primero, descrédito, después amenazas en términos económicos y comerciales. Se ha hablado hasta de embargo. En fin, así las cosas. La comparecencia, como digo, habría que plantearse si desde los partidos de la derecha se está proponiendo o se está demandando, se está reivindicando que nuestro país, España, siga la senda iniciada por Estados Unidos e Israel y seguida por algunos países más de la Unión Europea, que es una postura que desde la presidencia del Gobierno se está tachando de seguidismo servil. Seguidismo servil. Lola Gómez, desde tu posición de dirigente local en un pueblo aquí en España, en Valdepeñas, entendemos que compartes las directrices que se marcan desde tu partido y en general desde la derecha, porque son prácticamente coincidentes. ¿Crees que seguir, hacer piña con Donald Trump es hacerle seguidismo de manera servil? No. Lo que hay que es tener sentido común en este terreno. A ver, hoy he escuchado las declaraciones de Pedro Sánchez, ha vuelto a coger otra vez el lema de no a la guerra, aquel lema de hace años, y la coge ahora, cuando se está haciendo en Irán, y bueno, y están atacándose unos a otros y demás. Pero cuando Rusia ataca a Ucrania, el no a la guerra no lo he oído yo, por parte del presidente del Gobierno, ¿verdad? ¿Lo habéis oído vosotros? Pues yo no lo he oído. Es una guerra también, las guerras no deberían existir ni darse, eso está claro. Pero sí que es cierto que ahora mismo, yo lo entiendo así, personalmente yo, Lola, Donald Trump lo que ha hecho ha sido probablemente liberar o
que luego ha desencadenado lo que han desencadenado, liberar a un pueblo un ayatolá que estaba matando a su propia gente. Miles de personas han muerto en Irán. 50.000 se calculan. 50.000 personas, En 36 que se dicen años. pronto por la boca, pero ostras, son 50.000 vidas que se han perdido en Irán, mujeres, hombres, niños. O sea, yo desde luego las dictaduras, cuanto más lejos mejor, pero es que nosotros en España estamos yendo, yo creo que camino de otra. De una, sí, porque ahora mismo son imposiciones por todos lados. Y este señor, el presidente del gobierno, nos va a llevar a una subida de precios brutal, o sea... Lo vamos a ver. O sea, caramba, el no, presidente sí, del gobierno nos o sea, va a que llevar a una miseria que los que absoluta, llevan los que hacen absoluta. los que hacen la guerra, los que cierran el estrecho de Hormuz, los que colapsan a Occidente con el petróleo y el gas, ¿es el presidente del gobierno de España? No, Hombre, el presidente del gobierno de digáis España lo que tonterías. ha sido decir que Por no le va a favor. dejar a Estados Unidos ni siquiera repostar con sus barcos en donde tenemos Porque es una las guerra bases. ilegal. Porque Bueno, eso es lo que vosotros porque decís. no tienen la cobertura de la ONU. Lo dice el derecho... Es Lo que- dice el derecho internacional. Tú no puedes sin... No debería haber ninguna guerra, eso para empezar. Sí, pero claro, la Eso guerra- para empezar. Sí, eso por supuestísimo. Pero si que- tú estás avisando a un país y te está diciendo, oye, vamos a hablar, y ese país te está diciendo que no va a hablar... Irán ha suscrito la no proliferación de armamento nuclear, cosa que Israel no. No, claro. Israel Irán no tiene armamento nuclear. Israel está como compro- Irak tenía armas de Claro. destrucción masiva. Irán- Es la misma mentira. Porque el año pasado los Estados Unidos dijeron que habían Pues lo han destruido, reconocido hasta ellos. habían destruido toda la capacidad nuclear de Irán. Lo dijeron el año pasado, ¿lo recordáis? Yo sí lo recuerdo. Hasta ellos lo han Y reconocido. ahora resulta que a los 9 meses tienen todavía... Pero, hombre, por favor, es una desfachatez como un camión. Una tras de otra. O sea, aquí lo primero que quiero decir es, dicen 50.000 muertos en Irán en 4 días de manifestaciones. Cuando se hablaba de Israel, en 2 años, Israel decía que no llegaba a esas cifras. Es decir, que al final es que aquí no se sabe ya quién miente ni por qué intereses, y la derecha cipaya que tenemos en este país, y que para quien no sepa qué es un cipayo, eran a día de hoy pues es una persona de la India, sí, eran pues los soldados nativos de los países que luchaban para las potencias extranjeras que masacraban y explotaban a su país. Pues la derecha cipaya que tenemos en este país es lo mismo. Pero se está vendiendo Pedro Sánchez España a cachos, no me fastidies. Vas a decir que la derecha... Ojo, es Pero que sí, yo no he dicho que el PSOE sea de Si se izquierda. le está vendiendo a China. Pero es que yo no he dicho que el PSOE sea de izquierdas. De hecho, yo muchas veces he dicho aquí que el PSOE es un partido de centro-derecha. No, el PSOE es de izquierdas, igual que vosotros, una o sea, potencia no extranjera, fastidies. cuando una potencia extranjera amenaza a España de manera injustificada por respetar el derecho internacional, como ha hecho Pedro Sánchez, oye, pues mira, le voy a decir... Pero cuando le interesa, hoy ¿por qué no lo acertado. respeta también con Rusia y Ucrania? ¿Por qué no ha dicho Aquí no a se la ha- guerra aquí entre se- Rusia y aquí se Ucrania? ha opuesto Aquí se ha siempre. traído a Zelensky. No, Aquí por se- favor. aquí ha Pero venido- luego le hombre, compramos claro. el gas a Rusia, ¿no? Aquí ha venido Zelensky, es decir... Estamos que, financiando la guerra. aquí en Europa no creo que Mira, haya... el amigo de Putin es vuestro jefe. ¿Quién? Vuestro jefe. Abascal. Y ha cobrado ¿En qué de Irán. sentido? Pero dime. Y ha cobrado de Irán, efectivamente. Y ha cobrado de Irán. Y ha cobrado No, de Irán. Perdona, no ha cobrado de Irán. Eso es mentira. Alejo O sea, Vidal Cuadras lo reconoció eso no es hace cierto. años, No, no, y Alejo no. Vidal Cuadras no es un don nadie No, no, en Vox, pero bueno, No, no, vamos no. a centrarnos en lo que va la No Sí, cuestión. inventéis listo. cosas. Cuando una potencia Cuando se os extranjera, dice la verdad. cuando una potencia extranjera amenaza a tu país de manera injustificada, como acaba de hacer Trump, debería haber unidad. Creo que es mínimo. Y estamos viendo que Macron se ha posicionado de parte de Pedro Sánchez. No sé si es el primer ministro, Comisión, pero ahora mismo la no sé quién es. Comisión Europea, sí. Suena Macron. Macron ha ha dicho que mandado va a llamar mandar estas tropas, El ¿no? Manuel Pero Macron. una cosa es que vaya a mandar tropas a defender bases que él tiene, por si acaso atacan, y otra cosa es que él no esté de acuerdo, como él ha dicho, que va a llamar para apoyar a Pedro Sánchez, porque no está de acuerdo La con lo que ha soberanía de dicho España. Yo creo que no. Trump. Yo creo que no. El Que primer apoya a ministro Trump. de Inglaterra De también prensa. ha dicho que está en la Ese sí línea lo he oído, de que ha Pedro dicho eso por Sánchez. Macron. Es decir, es que aquí, y no se trata de defender a Irán, ni mucho menos, se trata de No, en que absoluto, tenemos la en ONU, absoluto. tenemos la OTAN, tenemos 1000 historias para que tengamos que cumplir una serie de reglas para no estar masacrándonos como si esto fuera la jungla, pero Estados Unidos se la salta porque le da la gana, e Israel siempre que le quieren. Y encima, cuando alguien dice lo que dice la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
oye, no te voy a dejar estas bases para una guerra ilegal, el malo eres tú. Es que Vox está apoyando al matón del colegio. Y es un deber moral enfrentarte al matón del colegio, al matón del patio. Trump ha amenazado a países europeos. Ya no vamos a irnos lejos. Ha amenazado a Dinamarca con quitarle Groenlandia. Y a Canadá. Y a Canadá. No ha estado amenazando. Han estado matando a civiles estadounidenses por manifestarse. Y lo estamos viendo. ¿Dónde han matado a civiles? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Ha pasado. Hay que informarse un poco. Eso es Estados Unidos. Es decir, eso en 3 meses Estados Unidos ha amenazado a Canadá, a Groenlandia, ha secuestrado al presidente de un país soberano que es Venezuela, ha matado... De un país soberano que es Venezuela, de un país que estaba... ¿De verdad, en serio? Sí, soberano. Ha matado... De un narcodictador... Yo no estoy defendiendo... Que estaba metiendo droga en su propio... en Estados Podemos Unidos, entender, pues lo que ha hecho Trump ha sido decir... doy tanto por este señor que está mandando droga a mi país y me está matando a su segunda. Con ciudadanos. Y pone a su segunda. La segunda y deja lo demás. Cuidado, que eso a lo mejor tiene su más y su pone a menos. la segunda. Pero que yo no a estoy... lo mejor tiene su más y su menos. Pero que... pero vamos. No, pero que no le deis la vuelta a la tortilla. No, Tú yo no estoy puedes diciendo entrar a un país... Lo que ha pasado. Tú no puedes entrar a un país y descabezarlo porque te dé la gana. Punto. Existe el derecho internacional. Hombre, es que se llama derecho internacional por algo. Y es como si a mí ahora Sandalio me dice aquí algo que no me gusta y al salir le parto la cabeza. Y encima me viene la gente de fuera y me dice, no, es que Sandalio le ha llamado algo, le ha soltado un improperio. No, aquí hay que comportarse. Y el presidente de un país que ha amenazado a su vecino, que es Canadá, que ha secuestrado a un presidente de otro país, ha matado al de otro país, que nos gusten más o nos gusten menos, ha matado, ha secuestrado, ha amenazado a Canadá, ha amenazado a Groenlandia, ahora ha amenazado a España. Este señor es un payaso. Qué malo está, pero qué bonito es que jamás un grupo terrorista, que los ayatolá feliciten al presidente de tu gobierno. Eso, vamos, un orgullo debe ser para vosotros brutal. Un grupo terrorista. Bueno, que podemos pensar... No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Sí, no, pero por favor. He dicho que será un orgullo para mí. No, yo no hablo... Para mí... ¿Tú eres socialista? No, ¿verdad? No, yo soy socialista, el PSOE es una bueno, cosa. Vale. Hace el favor de no insultar, ¿eh? Entonces, que hay que tener un poco de... Hace el favor de no insultar. Estoy diciendo... Hace el favor de no insultar. Le han felicitado grupos terroristas al presidente de España, a Pedro Sánchez. Eso no es insultar, es decir, la pura verdad. Lo ha dicho él. Lo han dicho en las noticias y lo ha dicho él. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque yo prefiero que me felicite gente que no sea terrorista a que me feliciten terroristas y ponerme del lado del Hamas en vez de ponerme Macron, el primer ministro... Nunca se ha puesto España, nunca se ha puesto el gobierno de España a favor de Hamas. Nunca. Cuando lo de Israel Nunca se ha puesto. Se ha puesto a favor del pueblo palestino masacrado por Netanyahu. Ya. Y lo que hizo Hamas, que eran palestinos, se condenó. Llevando... asesinando a tanta gente joven. El gobierno de España, lo condenó. Y ha condenado el régimen de los ayatolas. A todos. Y una cosa, por lo que se ha enfurruñado terriblemente el Trump, es primero, porque España exige respetar la legalidad internacional. Segundo, por reclamar la paz. Y tercero, por exigir que se cumplan las condiciones del convenio firmado entre España y Estados Unidos sobre las bases, que dice ese convenio que se utilizarán cuando la legalidad internacional lo exija. Y se las ha pasado por el arco del triunfo la legalidad internacional. Ni la ONU, ojo, ni siquiera su Congreso, ha actuado de manera unilateral, personalísimamente, como buen dictador que es. Como buen dictador que es. Donald Trump. Sandalio, Lola, Elio, vamos a hacer un punto de inflexión. No me dirán que no lo pasamos buenos ratos en la tertulia. Y hay algún componente importante que yo quiero introducir sin salir de este escenario. Es lo que nos llevamos jugado en economía, en negocio, en transacciones comerciales con Estados Unidos. España y Castilla-La Mancha en particular. Y de paso, nuestra querida Valdepeñas. Les cuento, exportamos España a Estados Unidos el doble de lo que le compramos a Estados Unidos. Esto puede ser un boomerang, porque quizá que los más directos
perjudicados por el cerrojazo que Donald Trump quiere dar comercialmente a España sean los propios comerciantes y las propias cadenas estadounidenses que venden a sus consumidores los productos que importan de España. En el contexto más próximo pueden verse afectados los sectores del vino, aceite de oliva, jamón serrano y queso manchego. Castilla-La Mancha no es una potencia de jamón serrano, pero sí que hay alguna empresa importante en la provincia de Ciudad Real. Quiero recordar que Jamones Nico se llaman, están en los top 10 de las empresas que manufacturan en la provincia de Ciudad Real. Vamos a dirigirnos al queso manchego, y son datos los que voy a ofrecer de la propia denominación de origen que ya hemos tocado aquí, si ustedes recuerdan, en la anterior etapa de Donald Trump, cuando ya amenazó con establecer aranceles a la importación de productos agroalimentarios españoles. Les cuento, el queso manchego. Una tercera parte del queso manchego con denominación de origen producido se vende en Estados Unidos. Ojo, no digo que la tercera parte del queso exportado vaya a Estados Unidos, digo la tercera parte de lo que se produce en total. En cifras son entre 5,7 y 6 millones de kilos de queso manchego. Calculen ustedes a un precio por kilo de entre 22 y 32 euros. 22 y 32 euros por kilo, dependiendo de que sea queso curado, fresco, semicurado, industrial o artesano. Esas son las 5 variables, y hagan ustedes la multiplicación entre 5,7 y 6 millones de kilos. El precio actual, como digo, está en esa horquilla, y como digo, pues suele oscilar entre el 35% y el 40% de la producción total lo que se va a Estados Unidos. Y bueno, pues esta es, digamos, la pauta que marca lo que puede suponer para la economía regional y nacional lo que comporta la guerra con Irán y lo que comporta las amenazas lanzadas a España por Donald Trump. ¿Qué lectura corresponde hacer? ¿Qué se puede hacer? Hace falta que se pueda cumplir sus amenazas, porque España está en la Unión Europea y quien negocia el comercio es la Unión Europea. Entonces yo dudo mucho que haya ningún mecanismo legal para que este señor pueda vetar productos españoles. Y ojo, porque ha dicho comercio, que el comercio tiene dos direcciones. Le va a prohibir a Amazon que venga a España a hacer negocio, le va a prohibir a tantas empresas a que vengan a España a hacer negocio, va a impedir que los productos españoles lleguen allí. Yo lo dudo muchísimo, yo lo dudo. Creo que es una bravata, una bravuconada, como cuando a un chico le quitan el S y dicen ya no te adjunto. Eso ha dicho ahora. A España ya no te adjunto. Manchego, que está muy rico, pues que coman queso de pues que coman eso, que coman hamburguesas. Pero no lo creo, no lo creo. Yo creo que no. Es el tercio de un negocio que en términos absolutos no es, parece que no es gran cosa, pero estamos hablando de 6 millones de kilos. Es que de 6 millones de kilos por 30, pues estamos hablando de... No sabría hacer la de los 18 a 180 millones de euros, que en el contexto de Castilla-La Mancha, pues, y además se trata de un producto emblemático. Hemos hecho el cálculo para el queso manchego. Imagínense, aceite de oliva y vino, se exporta en cantidad mucho más, no es moco de pavo. El problema gordo es el precio de los carburantes. Ya ha subido. Ya ha subido, pero es por... Haga falta o no haga falta, ojo. Claro. De todas formas siempre hay excusas para subir todo. Bueno. Por eso, no, pero sí. A ver, no, pero es bueno. Desde luego estamos ya en una guerra y es muy peligroso. Es una guerra que me parece que... que entran así de una manera subliminal, pero que es muy peligroso. O sea, yo lo que veo aquí puede ser mucho más gordo esto que lo de Irak. Cuando Estados Unidos e Israel no están masacrando niños, como hacen en Palestina, las cosas se les complica. Se les complicó en Irak y se les va a complicar en Irán. Porque estamos hablando de una potencia. Esto es no masacrar niños. Esto es meterte con un país que es una potencia. Y esto puede ir para largo simplemente porque Donald Trump ha querido hacer lo que ha querido hacer. Y por volver a lo del queso y demás, ya dijo, lleva un año diciendo que le va a subir y que va a poner aranceles
a todo el mundo porque sí. Luego llegaban los plazos y te daba una prórroga. Luego llegaba ese plazo y daba otra prórroga. Luego decía del 15 al 10. Es decir, y lo he dicho antes y lo digo ahora, es un payaso, es un bufón, sí, con mucho dinero, con mucho poder y con todo lo que queramos, pero que es una persona que es un payaso, que es un bufón, que va a payasada por mes. El problema de esas payasadas, que para él son eso, porque este señor luego se acuesta, se come su Big Mac y se acuesta, el problema es que están pasando miseria, hambre y muerte, está sembrando el mundo de eso simplemente por sus bravuconadas. Trump. ¿Qué está sembrando? ¿Qué país está sembrando de miseria? Todo ¿Venezuela no está sembrada de miseria por culpa de ese que tú dices que está secuestrado? ¿Te puedo pasar una lista? ¿De Maduro? No sé, en Irán ya estaban pasando hambre también. Te leo la lista de toda esa zona están pasando hambre. Si quieres, Lola, no gobierna ahí, te leo la lista de todos los países a los que Estados Unidos ha ido a llevar. Lola, un momento, yo te puedo leer la lista de todos los países a los que Estados Unidos, que es tan magnánimo, ha ido llevando la democracia en estos 50 últimos años. ¿Y me podéis decir alguno que esté mejor? Porque allá donde va, deja desolación, muerte y miseria. Estados Unidos. Sí. Ya está, puede eso. ser, pero cuando han gobernado... Si un país y lo dejas cuando mejor... Biden ha gobernado, no habéis puesto en el grito en el cielo. Nadie. ¿Cómo que no? Y también ha provocado guerras. ¿Cómo que no? Yo sí. Porque creo que Trump es la primera. Yo sí. Pero Biden... ¿Cómo la primera? Sí. El primer país que ha bombardeado en África tiene algunos cuantos. En la anterior legislatura... En esta. Y en Yemen. En la anterior legislatura fue 4 años que todo el mundo decía, es el único presidente de los Estados Unidos que no ha provocado una guerra, cuando estuvo la primera vez. Ahora, esta es la primera, Le ha cogido el gustillo. No es la primera. No es la primera. Ah, no. No. Y cuando estaba Biden y también provocaba guerras o había guerras, ahí nadie estaba estos callaicos. No, yo sí que lo he pues estado. También hay, siempre también las hubo. Yo te he dicho que te leo los últimos 50 años de Estados Unidos. Trump estaba en pañales. Y que te la leo. Estados Unidos va sembrando miseria, pobreza y muerte por donde pasa. Ya, pero la izquierda no. En los países donde gobiernan no siembra miseria y ruina, ¿no? Pues sí. Y puedes mirar todos donde gobierna la izquierda. Bien, pues si les parece que esto sería un melón difícil de, o sea, se abre fácil, pero difícil de completar y sobre todo de cancelar, porque no se trata de convencer a nadie, sino de anteponer criterios y opiniones y puntos de vista, que es el alma de este programa, de esta tertulia. Sin más, les vamos, y sin epílogo, a emplazar a dentro de 7 días a una nueva edición de la tertulia, donde analizaremos el escenario local, regional y general de nuestra actualidad. Les saludamos y un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.